pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Moisés representa la ley. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. La ponemos delante de tu pueblo, pidiéndote, Señor, que me ayudes y que sea solamente mi boca y mi mente usada por ti. Sabemos, Señor, que nos has dado la gracia de estudiarla, pero sin la presencia de tu Espíritu Santo sería letra muerta, Señor. Y te pedimos, Señor, una letra viva que traiga cambios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, estamos hablando acerca del hombre, su caída y redención. El hombre, su caída y redención. Hoy no voy a tocar básicamente el tema del pecado. El pecado, el origen del pecado, y terrenalmente hablando, porque el primer pecado se cometió en el cielo, en la esfera celestial. El origen del pecado y el desarrollo del mismo lo voy a tocar el próximo viernes. Pero he tomado este texto porque lo voy a trabajar conjuntamente con el tema de hoy, que es acerca del hombre como tal, o sea, el ser humano como tal. Hemos hablado, la semana pasada estuvimos hablando a partir de Génesis 1:26, luego tocamos Génesis 2:7, 8, luego hablamos del 2:17 y luego tocamos el capítulo 3 para hablar de la caída, pero desde el punto de vista de Adán y de Eva, y de lo que esa caída trajo como consecuencia, o ese pecado trajo como consecuencia el ser separado de Dios. Bien, este capítulo 5 de Romanos habla de dos hombres, habla de Adán y habla de Cristo, ¿cierto? El postrer
llamado también el postrer Adán de Jesucristo. Pues ya hicimos la doctrina de Cristo, así que vamos a saltarnos el tema de la composición de Cristo. Sabemos que Cristo es 100% hombre, pero es primero 100% Dios, ¿sí? Eso se conoce como la hipostasis de Jesús. Ese tiene ese nombre. Pero hablemos un poquito del primer hombre. Hablemos de Adán como digamos, el representante que Dios pone sobre la tierra para que a partir de Adán la tierra sea poblada, o sea, la tierra sea desarrollada. Les dije también el viernes pasado que en el lenguaje hebreo Adán y Eva significan lo mismo, o sea, significan humus, tierra, ¿sí? Les estuve compartiendo eso el viernes anterior. Pero hoy quiero que hablemos de esa composición de Adán, o sea, del ser humano como tal, que nos toca a nosotros. Hago un paréntesis allí, porque en el versículo 16 del texto que acabamos de leer, de Romanos 5, y dice: con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Cristo no murió por los pecados del mundo. Cristo murió por el pecado del mundo, no por los pecados del mundo. ¿Sí? Cristo murió por el pecado del mundo, pero en ese pecado están incluidas las transgresiones del hombre, porque a partir de un pecado nace toda transgresión, y el único pecado o el pecado por el cual Cristo va a la cruz es el pecado llamado desobediencia. O sea, cuando Cristo muere, es quitado del mundo el pecado. Cuando Cristo muere, es quitado del mundo el pecado, pero no las transgresiones. No sé si me estoy haciendo entender ahí. ¿Sí? Quiere decir, y escuche esto que es muy interesante, porque nosotros a veces tenemos una teología muy defectuosa, una teología, es más, casi que la gran mayoría de los creyentes no quieren estudiar teología o no quieren estudiar, pero es importante estudiarla. Por eso este tema de doctrinas bíblicas, porque doctrinas bíblicas es teología. Entonces, muchas veces nosotros creemos que Cristo murió por los pecados del mundo, y la palabra nos enseña que Cristo quitó él. ¿Cuál era el pecado? ¿Cuál era? Correcto. Y al quitar el pecado, ¿el qué pone? ¿Qué pone él? ¿Estamos claros ahí? O sea, el primer Adán, ¿qué pasó? O sea, que el primer Adán pecó, erró al blanco. ¿Estamos ahí? El primer Adán erró al blanco, pecó. ¿En qué consistió el pecado? En que una orden que Dios había dado, él la desobedeció, es decir, la incumplió. Y al incumplir es como si él hubiera estuviera jugando ¿cómo es que se llama? A la diana, como si él estuviera jugando a la diana, y en vez de darle en la bolita blanca, le dio por allá en la de arriba. ¿Sí? Eso fue lo que pasó. La palabra es armatía, que significa errar al blanco. ¿Sí? Eso es lo que pasó. Les decía que el hombre no nació, no fue creado para pecar. Pecó porque Dios le dio una facultad, un atributo
llamado libertad, o sea, libre albedrío. ¿Sí? Por eso, cuando tú vienes a la iglesia cristiana, o cuando nosotros venimos a la iglesia cristiana, las ganas de pecar no se nos quitan. Ella sigue. Sigue la gana de chismosear, de murmurar, de hablar mal de otro, de perseguir a otro, de coger ese teléfono y hacerlo chillar, hablando barbaridades y bestialidades de otra persona, porque esa naturaleza pecaminosa todavía habita en ti, aunque te parezcas un mojigato santo. O sea, ese está todavía ahí. ¿Sí? Pero a pesar de eso, lo que hace Cristo es con su gracia, Él llega con su gracia, atrapa tu vida, atrapa mi vida, y esa gracia permite que nosotros seamos sensibles por medio del Espíritu y del Espíritu Santo, el Espíritu nuestro y del Espíritu Santo, a la voz de Dios y de recibir un impacto de Él para entrar a su reino. Es decir, eso se llama en una palabra salvación. ¿Sí? Por lo tanto, la salvación, que es un don es regalo, es un regalo de Dios. Lo que nos permite a nosotros es entrar al nivel de Cristo. ¿Cuál es el nivel de Cristo? Obediencia. O sea, es entrar al nivel de Cristo, que es obediencia, y comenzar a trabajar nuestra vida en ese modelo correcto. Mire que las palabras que le dijo Dios a Adán y a Eva fueron las siguientes: y los bendijo Dios y les dijo: 1, fructificad; 2, multiplicaos; 3, llenad la tierra; 4, sojuzgadla. Ese propósito se cumplió, pero se cumplió en desobediencia. O sea, cuando Dios bendice, el propósito se sigue cumpliendo. Pero ¿cómo se siguió cumpliendo? En desobediencia. ¿Sí? ¿Cuándo aparece la ley? No aparece cuando Adán, no aparece cuando Abraham. ¿Cuándo aparece? Con Moisés. Por eso dice que la transgresión fue desde Adán hasta ¿dónde? Hasta Moisés. Porque en Moisés lo que ahora Dios hace es levantar una ley en donde el hombre pueda mirarse y verse como ¿qué? Como pecador. O sea que cuando él mira la ley lo que le hace es mostrar que él es pecador delante de Dios. O sea que delante de Dios él no está justificado, y que para ser justificado él tiene que vivir esa ley. Pero la ley tenía 613 ordenanzas o mandamientos. Y dice que si yo dejaba de cumplir una sola, irremisiblemente moriría. ¿Qué quiere decir? ¿Que cuántos tenía que cumplir? 613. Si cumplía 612 y dejaba de cumplir una, estaba muerto. ¿Estamos? En otras palabras, esa exigencia de la ley era para poder mostrarle al hombre no la manera de salvarse, sino que el hombre viera cómo pecaba. Porque Dios sabía que no la iba a poder cumplir. Porque en el Antiguo Testamento ninguno, ni aun José, que salió corriendo, pudo cumplir toda la ley. Pero Pablo en Gálatas habla que esa ley es el ayo nuestro, es decir, es la nodriza que nos va a llevar ¿hasta dónde?
hasta Jesucristo, nos va a llevar hasta Cristo, el cual es el postrer Adán. ¿Por qué habla de Pablo del postrer Adán y habla de Adán, el primer Adán? Porque Adán representaba la imagen y semejanza de Dios, porque así fue creado. Pero como él falló, Dios no podía quitar su imagen y semejanza, la tenía que rehabilitar. ¿En quién la rehabilitó? En Cristo Jesús. ¿Estamos claros allí? Entonces, le estoy simplificando parte de lo que voy a tocar el próximo viernes. ¿Por qué lo quiero hacer? Para poder entender, porque el tema realmente de hoy es un tema que va a ser complementario con lo del próximo viernes. Cristo, en su humanidad, cumplió toda la ley como hombre. Es más, en Mateo 4 y en Lucas 4, Satanás no lo tienta como Dios. ¿Cómo lo tienta? Como hombre. Porque él le dice, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras, si eres el Hijo de Dios, tírate desde este pináculo. Si te arrodillares y me adorares, yo te entregaré todos los reinos de este mundo. Él estaba tocando la humanidad de Jesús. O sea, donde Jesús hubiera cedido a una de esas pretensiones, el plan de Dios se hubiera ido al traste. Pero Jesús vino a cumplir el propósito de Dios como el postrer Adán, o como el segundo Adán, es decir, a establecer el Adán perfecto para que hoy tú y yo no tengamos excusas de que Dios no hizo un hombre perfecto. O sea, ya está hecho perfecto, ya la humanidad, porque hay gente que dice, pero es que ese es Jesús, yo no soy como Jesús. Entonces, si tú no puedes llegar a ser como Jesús, quiere decir que todavía lo que Cristo hizo no lo has recibido por fe como parte tuya. Porque en Juan 1:12 dice, y a todos los que creyeron, Él le dio la potestad de ser hechos, no llamados, hechos hijos de Dios. Potestad, autoridad, le dio esa autoridad. ¿Estamos allí? Entonces, Adán pecó, ¿y qué se introdujo en el mundo? La desobediencia. Y como Cristo quitó el pecado, ahora ¿qué se introduce en el mundo? Se introduce la obediencia de Adán. La que Adán no pudo cumplir, Cristo la cumplió. Porque Hebreos 5:8 dice, aunque era hijo, padeció como hombre hasta conocer ¿qué? La disciplina, la obediencia, dice exactamente Hebreos 5:8. O sea, que Él obedeció. Él obedeció en su humanidad. ¿Estamos claros allí? Bueno, hoy quiero que nosotros revisemos algo muy importante en nuestra vida, porque para poder entender lo que nuestra vida es, o lo que Dios hizo en nosotros, que se recupere en Cristo, por eso toda esta introducción así, que es parte de la próxima enseñanza. Vayamos a Primera a los Tesalonicenses capítulo 5. Primera a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces,
Aquí es donde entra el tema de hoy. ¿Ustedes se acuerdan que Génesis capítulo 5, versículos 2 y 3, dice que Adán ya no era a imagen y semejanza de Dios, sino que los hijos que daba Adán eran a imagen y semejanza de quién? De él, y ahí nace Set, después de la muerte de Abel. Todo lo que se reproduce a partir de Adán viene contaminado con el pecado. Por lo tanto, ni el bebecito más bebecito se salva de eso. Ese bebecito tiene que crecer y tiene que un día recibir a Jesús como su Señor y como su Salvador y caminar en los principios, caminar en esos principios. Uno de los ejercicios que yo le invito a los maestros de escuela dominical infantil es que ojalá cada domingo se tomaran un espacio pequeño para explicarle al niño lo que es la salvación, y los padres lo debieran de hacer en sus hogares, en sus casas, porque el niño debe entender, porque a veces le contamos historietas muy bonitas de David, de Salomón, pero no les estamos explicando o no llegamos hasta el punto de entender que ese niño debe recibir a Jesús como su Señor y como su Salvador, y que él no vive de la fe de sus papás, él tiene que vivir de su propia fe. ¿Sí? De su propia fe, él tiene que vivir esa experiencia. Entonces, cuando Pablo dice que todo su ser, ahí hay una coma, y parece que dijera ser, espíritu, coma, alma y cuerpo, pero realmente cuando termina cuerpo hay otra coma, dice sea guardado irreprensiblemente. Pongamos el texto bíblico, primero a los Tesalonicenses 5:23, allí. Observen esto. Y todo vuestro ser, ¿qué hay allí? Coma, ¿cierto? Luego dice espíritu, alma y cuerpo. Ahora quite espíritu, alma y cuerpo y lea nuevamente. Todo vuestro ser, ¿qué? Pues no sé si se usaban los dos puntos para explicar lo que Pablo quería decir, pero a veces esto no se entiende. Y parece que nos estuviera diciendo ser, espíritu, alma y cuerpo, y parecieran 4 componentes. Son solo 3. O sea, el ser humano está constituido por espíritu, por alma y por un cuerpo. Ese cuerpo, cuando llegamos a Cristo, ¿en qué se convierte? ¿En qué? En el templo del Espíritu Santo. Pablo también, el apóstol Pedro lo llama el tabernáculo de Dios. O sea, lo llama que nuestro cuerpo es el tabernáculo de Dios. El apóstol Pablo lo llama el templo del Espíritu Santo. Y por eso él dice allá en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, que nosotros no nos podemos acostar con rameras, y no se está tratando del oficio de la prostitución, sino que no nos debemos acostar con ninguna persona que no estemos bajo el sello del matrimonio, porque ese es el sello que Dios ha propiciado para nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual. Cuando los matrimonios no comienzan así siendo cristianos, ya vamos mal, porque ese es el orden de Dios. Sí, ese es el orden de Dios. Ahora, no conocía del Señor y lo conozco, entonces el Señor me perdona, pero yo debo caminar bajo los principios de la fidelidad en mi hogar, porque ese es el plan de Dios. ¿Me estoy haciendo comprender? Bueno, el cuerpo, ¿cierto? Pero
¿Por qué ese orden? ¿Por qué Pablo toma el orden de espíritu, alma y cuerpo? Vaya conmigo y busquémoslo ahí en pantalla. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27. Dice, ¿alguien me lo lee, por favor? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Regresémonos al 26 nuevamente. Léalo nuevamente. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora el 28. Ezequiel 36, 28. Siga. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. 29. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y os daré hambre. Y no os daré No os daré hambre. hambre. 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Del 28 al 30 está el por qué Dios tiene que cambiar el corazón, que realmente la palabra que se usa allí es la palabra alma. ¿Sí? Es la palabra alma, psiche, y la palabra neuma, el espíritu, del 27. Entonces él dice que él nos va a dar un corazón ¿qué? ¿Un alma qué? ¿Y qué más nos va a dar nuevo? Y un espíritu nuevo. Pero en el 27 nos indica cómo nos va a dar ese espíritu nuevo. Porque dice, y pondré mi en dentro de vosotros. Y dice el propósito, para que andéis en mis estatutos, en mis ordenanzas, en mis mandamientos, y los pongáis por obra. ¿Estamos? Pregunto, ¿Adán tenía un corazón nuevo y un espíritu nuevo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dice Génesis 1:26? Hagamos. Y el 28 dice, y los creó a su imagen, varón y hembra los creó. ¿Y cómo dice el 31 de Génesis 1? Y vio Dios que todo lo que había creado. Ahora vuelvo a hacer la pregunta, ¿tenía un corazón nuevo y un espíritu nuevo? ¿Quién había puesto ese corazón? ¿Quién había puesto ese espíritu? ¿Estamos? O sea, los quiero llevar como con plastilina, que usted pueda ir entendiendo esto que es muy importante. Porque el alma y el espíritu, o el espíritu y el alma, y ese es el orden correcto, espíritu, alma y cuerpo. Porque el espíritu y el alma corresponde a la parte inmaterial que Dios puso en el hombre. O sea, Dios todo lo que va a hacer en el hombre lo hace con el espíritu y con el alma del hombre. Pero en el alma del hombre, en ese corazón nuevo, puso libertad, libre albedrío. Puso los sentimientos, o sea, las emociones. Y puso todo lo que se llama pensamiento, para que en ese pensamiento el hombre llegara a un nivel de conciencia, no llegara,
para que el hombre mantuviera un nivel de conciencia superior como el de Dios. Exactamente como el de Dios. ¿Estamos entendiendo, iglesia? ¿Estamos entendiendo? Entonces, el alma, para poder caminar bien, debe estar sujeta al espíritu. Porque el espíritu del hombre, que lo recibió con el soplo de Dios, Génesis 2:7, el espíritu del hombre contiene la esencia de Dios cuando Dios sopló sobre él. Y al soplar sobre él, lo que Dios le puso al hombre fue su vida. O sea, la vida de Dios fue puesta en el hombre. ¿Y por qué? Porque si el alma fallara, y Dios sabía que iba a fallar, ¿quién era el que podía permitir que ese hombre pudiera seguir viviendo? El espíritu. Entonces, lo que Ezequiel 36, 26 y 27 está haciendo Dios es un recorderis de lo que Él hizo allá en el jardín del Edén, cuando creó al hombre, cuando le puso de su espíritu. Al fallar Adán y Eva, o sea, cuando pecaron, ¿cómo quedó ese corazón? ¿De carne como el de Dios o se convirtió en un corazón de piedra? Y cuando se refiere a un corazón de piedra, se refiere a un alma que ya no se sujeta al espíritu. Y al no sujetarse al espíritu, no se sujeta a Dios. Por eso, un joven cristiano puede decir, cristiano, ¿no? Puede decir, yo me hago un tatuaje donde a mí me dé la gana. Porque él no tiene su alma, ¿qué? ¿Sujeta a dónde? Al espíritu. Porque el espíritu es el único que conoce a Dios. Y en alguna de las enseñanzas que nuestro hermano Oscar ha dado acá, nos ha explicado que dentro de nosotros hay una hiena que quiere más. Y esa hiena es esa alma endurecida. Es esa alma que no reconoce a Dios. ¿Me estoy haciendo comprender? ¿Sí? Entonces, cuando el alma y el espíritu, o cuando el alma no se alinea al espíritu, esa alma va a caminar en transgresiones. Va a caminar en desobediencia. O sea, va a caminar pecando. Se lo voy a demostrar. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10, por favor, o 1 al 8. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 8. Dice, y Él os dio vida. No, regrésese, Efesios capítulo 2. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿qué? ¿Dónde uno muere? ¿Dónde está muerto uno en delitos y pecados? ¿En dónde? En el alma. Porque el alma tiene la capacidad de crear una conciencia de seguir o no a Dios a través de los pensamientos, o sea, a través de la información que recibe. ¿Sí? Por eso, en Ezequiel 37, Dios no le dice al profeta que le hable al alma, sino que le habla ¿a quién? Porque el espíritu produce ¿qué? Y si el espíritu tiene vida, obligatoriamente el alma se tiene que sujetar. O sea que cuando tú y yo somos desobedientes, el que tiene vida es el alma y no el espíritu. O sea, el espíritu está delgadito y el alma está robustecida.
¿Sí? Porque el alma no fue diseñada para obedecer a Dios. Lo que fue diseñado para obedecer a Dios es el espíritu. Y cuando el espíritu obedece, se va fortaleciendo, el alma se sujeta al espíritu. Se sujeta al espíritu. Y el alma camina como el espíritu dice, no como ella quiere caminar. ¿Estamos claros ahí? Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, ¿dónde? Muertos, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos. ¿Y quién, de dónde viene ese espíritu de desobediencia? De Adán, ¿cierto? Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de ¿qué? Ahora quite la palabra carne y póngale alma. En los deseos de nuestra alma, haciendo la voluntad del alma y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un... De manera que cuando Dios nos buscó, su intención era cambiarnos ¿qué? Nuestra alma, y colocar dentro de nosotros su espíritu, para que su espíritu dentro de nuestro espíritu pudiese crecer. Por eso cuando una persona hace una decisión por Jesús, no deja de asistir a la iglesia, no deja de estar en el grupo, no deja de leer la Biblia, no deja de mantener una comunión. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está dentro de esa persona, y esa persona día a día lo que se está es fortaleciendo. ¿Sí estamos? Por eso usted sabe que el viernes, o sea, usted se prepara y es viernes, y se prepara y es domingo, y se prepara para servir y va creciendo y lee la palabra, y la palabra te va dando más ensanchamiento, y la palabra de Dios va cumpliendo el propósito, porque el Espíritu se alimenta de la palabra. Ahora, regresemos a 1 Tesalonicenses 5:23. Entonces, el ser humano tiene espíritu, que es la vida de Dios en él. Tiene alma, que es parte de esa vida de Dios en él, pero que tiene esa alma la capacidad de seguir o no a Dios. ¿Ya? Y esos dos elementos, ¿dónde están guardados? ¿Dónde están guardados? Entonces, el cuerpo fue diseñado por Dios para que a través de los sentidos, ¿sí? El oído, el tacto, la visión, tengamos conciencia de un mundo real. O sea, tengamos conciencia del mundo, y a través de ese tener conciencia del mundo, decidir si seguimos o no a Dios. O sea, Eva tuvo la decisión de seguir o no a Dios, y ella decidió que no. O sea, ella decidió lo mismo que Satanás había decidido en el cielo, ser igual a Dios. Porque eso lo había decidido primero Satanás, ser igual a Dios. Y ella decidió ¿qué? Ser igual a Dios.
Entonces, cuando ella tuvo conciencia del mundo, ella creyó que ella misma se había hecho y que lo único que le faltaba era ahora ser Dios. Y ese mismo mensaje, ¿quién lo compró? Adán. De manera que todo lo que se llama vida espiritual tiene tres componentes: alma, espíritu y cuerpo, o espíritu, alma y cuerpo. Eso es lo que somos tú y yo, un ser espiritual. Por eso usted no se da cuenta cuando ya las vulgaridades ya no le salen de su boca, o cuando ya las mentiras no salen, o cuando usted está colocando un clavo en la pared y el bendito martillo no sé por qué se equivocó de clavo. Y usted ya no dice que es el hijo de la señora Tuta, sino que ahora usted dice: gloria a Dios, alabado sea el nombre del Señor. Usted no se entrenó para eso, yo quiero que me entienda. Usted no se entrenó para eso. O sea, la esposa va cambiando, no es por un entrenamiento o por un ministerio de familia, no, esos son ayudas, herramientas. Los ministerios son herramientas que nos ayudan a crecer en aquellas áreas de nuestra vida donde necesitamos crecer por el conocimiento que Dios le ha dado a otros. Pero lo que realmente cambia es esa comunión en el Espíritu con el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es el Espíritu de Cristo. Y ahora agarre esta perla: el Espíritu de Cristo está contenido en la palabra de Dios. De manera que cuando usted lee todos los días la palabra, ¿qué es lo que está entrando a su vida? ¿El Espíritu de quién? De Dios. Está entrando el Espíritu de Cristo. Y al entrar el Espíritu de Cristo, ese espíritu suyo se va fortaleciendo. Y esa alma suya va viendo en su espíritu un gigante. Y ella se queda paralizada y ya sabe que no puede gobernarlo usted. Ahora, ¿qué es un hombre de fe? Se lo voy a definir sencillamente. Un hombre de fe es aquel que vuelve gigante su espíritu con la palabra. Eso es un hombre de fe. Es aquel que se vuelve gigante porque está en contacto con la palabra. Y al estar en contacto con la palabra, su espíritu va creciendo. Su espíritu va creciendo. Su espíritu va creciendo. Ahora, ¿qué es un hombre carnal o qué es un creyente carnal? Es aquel que recibe a Cristo, pero sigue haciendo la vida común y corriente y viene los domingos y hasta paga diezmos y mejor que usted, pero es carnal, porque él no tiene ningún problema en meterse en una discoteca, él no tiene ningún problema en tener una moza, y si es una mujer, un mozo. Él no tiene ningún problema en soltar una vulgaridad o en escucharla o en mandarle a su WhatsApp cosas que no deben ser enviadas por un cristiano. ¿Por qué no tiene ese problema? Porque él realmente es carnal. Es decir, él es un creyente porque supuestamente recibió a Cristo, pero su espíritu sigue intacto y su alma sigue creciendo. Ese es un creyente carnal. Su alma está creciendo y el alma domina el espíritu. ¿Qué es un creyente espiritual? Un creyente cuyo espíritu crece y el alma queda reducida porque ese espíritu está creciendo y cada día domina más a esa persona. Entonces nuestra vida espiritual, nuestro ser espiritual, eso que vemos nosotros de cada persona, realmente no es lo que Dios ve. Dios ve lo que está por dentro. Amén. Pongámonos en pie. Oremos.